Buen día a todos los seguidores de Proceso Digital y Departamento 19. Gracias por acompañarnos en este espacio de entrevistas en vivo. Este mediodía, pues nos encontramos aquí con el señor Germán Lobo, con quien ahondaremos en un tema que nos ha mantenido ocupada la agenda noticiosa en las últimas semanas, sobre todo. Y es el tema que ya todos conocemos, la crisis que se está dando en el CNE. Bienvenido, don Germán. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente en las oficinas del Proceso Digital. Muy buenas, para mí es un honor estar aquí compartiendo con ustedes y de la misma manera ver cómo podemos orientar a nuestros hermanos hondureños y aprovechar para darles un abrazo a todos los hermanos hondureños en cualquier parte del mundo que se encuentren. Precisamente, don Germán, usted ha dicho una palabra clave y es orientar, porque usted como conocedor de la temática, pues estuvo dentro del Consejo Nacional Electoral y ahorita hay mucha confusión, demasiada información en cuanto a lo que está ocurriendo en el CNE. Iniciamos pues con las controversias que se han venido dando constantemente entre los consejeros y luego pues la situación del CREP que generó en la negativa del señor Marlon Ochoa de no querer presentarse a las sesiones del Consejo Nacional, y luego se cita también a los suplentes y también se tiene una negativa de parte de ellos. Iniciando por ahí, don Germán, realmente hay una situación punible en cuanto a la negativa de ellos, tanto de Marlon Ochoa como de los dos suplentes, a no presentarse a las sesiones. Bueno, efectivamente, en razón de no poder acudir a las sesiones para las cuales fueron convocados y no existiendo ningún tipo de justificación legal, ahí se incurre en responsabilidad administrativa, civil y penal. Administrativa porque están faltando a los deberes de los funcionarios, y penal porque estamos en un proceso electoral donde ya está diseñado un cronograma que fue aprobado por el Pleno, y este tiene fechas legales y fechas administrativas o de trabajo que el mismo Pleno ha planteado, y el Código Penal establece en el artículo 544, numeral 19, que atrasar el cronograma electoral es conflictivo de delito, y esto acarrea una pena de 4 a 6 años. Entonces creo que aquí lastimosamente, al no atender la convocatoria que le faculta la ley hacerle a la presidenta para instalar un pleno o para integrar a uno de los suplentes al pleno, ellos han incurrido en responsabilidades. Miren, sobre este tema, yo creo que ya trascendió el aspecto legal al interior del Consejo Nacional Electoral. Es más, para mí nunca ha habido violación a la ley electoral como lo han venido planteando y lo han venido sugiriendo los que le han faltado al juramento a la Constitución de la República. Más es un aspecto sumamente político, que ellos a través de presiones quieren generar algún tipo de incidencia para hacer algunos cambios al interior de lo que se ha planteado por el órgano electoral. Yo siempre les digo, el órgano electoral no tiene dos formas de tomar decisiones, porque hablemos que es un órgano colegiado, o por unanimidad o por mayoría, y cualquiera de las dos formas son posiciones institucionales, lo que hay que respetar y lo que hay que acatar. Y en este momento pues ya trasciende, ya pasó el lado legal, aún habiendo incurrido en delitos. Y para resolverlo, para mí tendrá que ya jugar un asunto político, porque estamos a 5 días para que se venza el plazo de conformidad a la ley, que se adjudique la base el TREP, se adjudique el TREP. ¿Qué significa esto? Que por fuerza, si hay intenciones del Consejo, tendrá que convocar a su pleno para efecto
de solicitarle al Congreso Nacional de la República la aprobación de un decreto y donde se amplíe ese plazo de la adjudicación del tren. Y si no puede el Pleno, pues tendrá que verlo algún sector de la clase política representada en el Congreso Nacional, presentar una iniciativa que se amplíe este término. ¿Y qué significa esto? Que ya entraríamos al campo de negociaciones políticas para poderlo aprobar, porque en materia electoral se requieren 86 votos para cualquier tipo de asunto que tenga que ver con el Consejo Nacional Electoral. Y para conseguir los 86 votos ya entramos a un aspecto de negociación política para poderlo resolver. Y yo he venido diciendo que la clase política debe de reflexionar y replantear sus posiciones al interior del órgano electoral y permitirle a los consejeros desarrollar todo el diseño para tener unas elecciones limpias y transparentes. Porque bien es cierto, vamos a tener elecciones el 30 de noviembre, pero la pregunta es qué clase o qué calidad de elecciones si no los dejamos desarrollar todo lo que se dice nada. Sí, hoy por hoy está paralizado el CNE, don Germán. ¿Cómo está funcionando si no hay, si no tenemos esas sesiones que se deberían de estar dando ya? Y por otra parte, se dio ya la votación por mayoría y se aprobó el PREP. ¿Hay alguna posibilidad de que como lo pretenden ellos, haya una reversión de esa votación? Bien. Yo le digo, ya el legal ya se agotó ahí. Y lo voy a decir así como categóricamente. Le han mentido a la sociedad con ley. Porque el artículo que han venido discutiendo es el 279, donde manda que el Pleno apruebe los lineamientos de la transmisión de resultados y la divulgación. Y eso fue aprobado por unanimidad. Existe una certificación del 29 de mayo, tal como lo establece la ley, que tenían que haberlo aprobado 6 meses antes de las elecciones. Existe esa certificación y usted puede encontrar en el por tanto todo lo que se aprobó, todo el diseño que se aprobó. Y esa aprobación dio paso a un procedimiento administrativo que a diseñar unas bases de licitación para decirle a las empresas, miren, esto es lo que quiero y estas son las condiciones que yo pongo para que usted me lo desarrolle. Lo único que esas bases de licitación fueron aprobadas por mayoría, no por unanimidad. Y en ninguna parte de la ley le pide que un acto administrativo usted lo apruebe por unanimidad, sino por mayoría. Y eso fue aprobado por mayoría. Miren, en la ley electoral solo hay 2 cosas que se pueden aprobar por unanimidad, que es la contratación de la auditoría, que va a estar a cargo de auditar todo ese diseño que va a desarrollar la empresa que se le adjudique el TREP, el escrutinio y la divulgación. Ellos tienen que auditar todo ese diseño, antes, durante y después del proceso electoral. Tienen que auditarlo. Y ahí es donde le exigen que sea por unanimidad. Y el otro tema que es por unanimidad es la contratación del auditor interno del órgano electoral. Por eso le digo, le han venido mintiendo a la sociedad hondureña, o se equivocó el señor Ochoa y no se dio cuenta de lo que había aprobado. Y cuando tenían que desarrollar las bases de licitación, votó en contra. Y el mismo escenario se dio el 2021. Todos los lineamientos se aprobaron por unanimidad y las bases se aprobaron por mayoría. Y en aquel momento las bases por mayoría fueron aprobadas por doña Richie Moncada y doña Ana Paula Hall. El que votó en contra fue Kelvin. Y se respetó esa decisión, porque se entiende que es una posición institucional. Entonces hoy ya trascendió, ya pasó
el ámbito legal no se puede resolver legalmente porque son cosas juzgadas, son de simple cumplimiento. No pueden retroceder, porque usted ya licitó, ya puso público, ya le dijo a las empresas, esto quiero, y sobre eso que ellos quieren, ellos le están presentando sus ofertas. Para mí ya entraríamos a un campo mercantil, modificar esa base de licitación así de manera abrupta. Por eso, para mí, va a pasar al Congreso Nacional y para poder ampliar van a tener que entrar a algún tipo de negociación. Sí. Y pasando al otro tema que se viene a sumar a esta crisis del Consejo Nacional Electoral, don Germán, la situación de la consejera Ana Paola Hall, que pone a disposición su cargo. Posteriormente se nos informa que ella va a interponer una renuncia ante el Congreso Nacional. Y ayer también se anuncia que ya se tiene al postulante para su sustitución. Sin embargo, hay muchos escenarios ahí que uno no termina de comprender. Se dice que el señor Yossi Toscano pues no estaría habilitado de acuerdo a ley, tampoco está en el consenso dentro del Congreso Nacional. ¿Qué pasaría aquí ya en este campo si no se logra en el Congreso Nacional pues aceptar la renuncia de doña Ana Paola y por el mismo, y en el mismo pues en la misma instancia reconocer al nuevo consejero? Bueno, aquí vamos a ir por partes. Sí. Primero, nos sorprendió doña Ana Paola Hall con sus posiciones, ¿verdad? Y creo que no solo ha golpeado al Partido Liberal de Honduras, sino que ha golpeado la institucionalidad y el proceso electoral y a la democracia, cuando dijo que ponía a disposición su cargo, cosa que es incorrecta porque nadie la puede relevar de su cargo. Nadie tiene la autoridad de decir, como lo puedo en disposición, venga, quítese y yo pongo esto. No existe. Hubieron pláticas con nuestro candidato presidencial y ella, dentro de esas pláticas, manifestó que iba a presentar su renuncia. Cosa que hasta el día de hoy tengo entendido que no se ha materializado. Y mientras no se materialice todo, para mí es una especulación. Hay que esperar que ella materialice su renuncia. El Partido Liberal, pues, ya identificó a un probable candidato, que es el abogado Yossi Toscano. Fue a propuesta del candidato presidencial y tiene el respaldo del Partido Liberal de Honduras. Pero hay que ser claro, todavía no se ha planteado como propuesta al interior del Congreso Nacional de la República. Por ende, hablar que está inhabilitado, hablar de esto, no es ni oportuno decirlo, porque no existe el espacio como para que el partido haga la propuesta formal ante el Congreso Nacional de la República. Y si ese espacio se llega a dar y hace la propuesta el partido que el señor Yossi Toscano sea, él tendrá que hacer un recorrido. Porque para poderse habilitar y poder ser electo. Porque en este momento, tanto la Constitución de la República en su artículo 52 y la ley electoral en su artículo 10, numeral 3, establece que todos aquellos que pretendan ser electos, en el momento de ser electos, no deben ni estar nominados, ni estar ostentando cargo de elección popular. ¿Qué indica esto? Que cuando se abre el espacio para poder ser electo, el señor Yossi Toscano tendrá que renunciar a su candidatura a diputado ante el Consejo Nacional Electoral y tendrá que presentar su renuncia como diputado actual ante el Congreso Nacional de la República. El Congreso tiene que admitirle su renuncia
y posteriormente quedaría habilitado para ser propuesto como candidato a ocupar la vacante que deje en su momento la doctora Ana Paola Hall. Pero hay que decirlo, que tanto para que se le acepte la renuncia a la doctora Ana Paola Hall, se necesitan 86 votos. Y para generar el espacio para ser electo el señor Joseph Toscano, también se requieren 86 votos. Con esto indica que también abre otro espacio de negociaciones de la clase política representada en el Congreso. A ver si dentro de esos espacios políticos hay condiciones. Te pido, me das y yo te doy. Ese es otro escenario que tenemos que estarlo viendo también. Si dentro de esos escenarios de espacio de negociación política no se llega a ningún acuerdo, ¿estaría obligada la consejera Hall a continuar como tal en el Consejo Nacional Electoral y de qué forma si está ya prácticamente contra su voluntad? Ese es el riesgo, porque de conformidad a la ley, mientras a ella no se le acepte su renuncia ante el Congreso Nacional de la República, ella sigue siendo consejera del orden electoral y tendría que seguir desempeñando sus funciones de manera profesional y cumpliendo con el mandato constitucional y la ley electoral. Porque de no hacerlo, también incurriría en responsabilidades administrativas, civiles y hasta penales. Porque ella está obligada en este momento a seguir prestando sus servicios al Consejo Nacional Electoral de manera profesional. ¿Y qué pasa, don Germán, si llegamos al 29 y seguimos en esta situación de parálisis tanto con el Consejo Nacional Electoral como en el Congreso? Si no se da una prórroga para el cronograma electoral. No creo que vayan a continuar porque al final toda la clase política está en riesgo. Me decía un amigo, y fíjate que más aún le perjudicaría al gobierno, porque de una u otra manera te van a ver como responsables del fracaso del proceso electoral, porque son un gobierno y el gobierno debe prestar toda la cooperación pertinente para que el proceso se lleve a cabo. Y aquí entra que la presidenta haga conciencia al interior de su partido, que dejen que el proceso se desarrolle de la manera más natural. Miren, yo considero que antes del 29, que nos quedan 5 días, antes del 29, tienen que reflexionar la clase política y replantearse ante sus posiciones, sobre sus posiciones que tienen en el Consejo Nacional Electoral y abrir el espacio para buscar puntos intermedios y donde se busque una solución que no beneficie a nadie, sino que beneficie al proceso y a todos nosotros los ciudadanos, donde nadie quiera sentir que va en desventaja al proceso de los demás. Creo que tienen que buscar puntos de equilibrio y darle viabilidad a que se desarrolle el proceso. Ante toda esta crisis, don Germán, hay ya quienes están planteando incluso la posibilidad de que se ceda y que se vayan las elecciones sin un TREP. Usted, con su experiencia en este campo, ¿cuál es su opinión de usted? Mire, el TREP no es el alma del proceso electoral. El TREP es una herramienta que le da la ley al Consejo Nacional Electoral para que informen a los ciudadanos 3 horas después que se ha cerrado la Junta Rectora de Votos cuántas actas ha recibido en esas 3 horas en razón de porcentajes, de qué zonas son esas actas, cuántos votos reflejan esas actas y a favor de quién son esos votos. Allá nosotros
y los analistas políticos empiecen a definir o empiecen a analizar qué tendencia hay, a quién es el que puede ganar o quién no puede ganar. Pero en ese momento el Consejo Nacional Electoral no le está dando datos oficiales, solo son de carácter informativo para despejar cualquier tensión en la población o la ansiedad del ciudadano de ver cómo va el conteo en esas 3 horas. Por eso está habilitado el Consejo y en pleno, no es uno del Consejo, sino que en sesión pública tienen que salir a decir a la sociedad: mire, hemos recibido el 20% de las actas del 100% a nivel nacional, y esta corresponde a Francisco Morazán, Cortés, a Choluteca. Le tienen que decir de qué zonas son. Y esto refleja tal cantidad de votos. Y esos votos, estos son para el tal candidato, estos para el otro candidato, estos para el otro candidato. Eso es el tren. Para mí, el alma del proceso es la Junta Redactora de votos. La forma como va a transmitir su acta al centro de escrutinio y el escrutinio en sí y la divulgación que podamos darle con datos realmente fidedignos a la sociedad hondureña. Para mí eso es la base. Y por eso es que se procura que esa información que tenga que dar el Consejo Nacional en 3 horas sea lo más fidedigno posible para no crear suspicacias ni controversias por algunos errores. Mire, han venido hablando que el sistema del 2021, que no sé qué, que queremos el sistema del 2021. El sistema del 2021 tuvo sus fallas, porque dio lugar a que subieran actas con errores. Y cuando se auditó el sistema, o se estaba auditando el sistema, se detectaron. Y esas actas se bajaron de la publicación y se modificaron, se mandaron al escrutinio especial y modificaron esos valores. La ventaja que tuvimos en el 2021 fue que la diferencia entre el que ganó y el más próximo que perdió, la diferencia era bastante grande, entonces no se notó. Pero imagínense que estamos ante un proceso que puede ser cerrado y yo le subo una información y luego se la baje. Eso es lo que se quiere evitar. Que la información que se suba sea lo más puro posible, que no existan errores, que vaya sin errores. Porque si le subo un acta con error y se la bajo y después le subo otra cantidad, van a decir que están haciendo fraude. Y eso es lo que se está queriendo evitar. Sí, la situación de las empresas que van a visitar se han dicho de Smart Mate. Incluso dentro del Partido Liberal se ha dicho que no necesitan ningún. Mire, tenemos que entender algo. Está en juego alrededor de unos 20 millones de empleos. Y eso provoca apetito y genera alguna guerra empresarial. Cosa que tenemos que tener cuidado en caer, porque no es porque quieran contratarlo. Para eso existen unas bases de licitación, existen requisitos legales y existen requisitos técnicos. Y para hacer esa evaluación se conforman comisiones legales y comisiones técnicas. Y estas comisiones, así como está organizado el Consejo Nacional Electoral, está integrada por las 3 fuerzas políticas mayoritarias del país. En la comisión usted va a encontrar uno del IRE, uno del Partido Nacional y uno del Partido Liberal. Y en razón de esos dictámenes que ellos hagan, los van a mandar al Pleno y el Pleno va a determinar qué empresa va a contratar. Porque dentro de los requisitos, como le digo, hay requisitos legales y hay requisitos técnicos. Y creo que dentro de uno de los requisitos técnicos es que presenten certificaciones de satisfacción emitidos por países de donde han participado y que realmente ese órgano electoral o ese país
ha quedado conforme con el desempeño de estas empresas. De igual manera tendrán que presentar algunas certificaciones de estas empresas que se dedican a certificar empresas, que es lo que hacían, ¿verdad? Los famosos certificaciones ISO y una que otras certificaciones, donde digan que esta empresa tiene las capacidades, que esta empresa refleja seguridad, todo esto hay que evaluarlo. No es porque yo quiero que esta sea, no es así. No que pongámonos de acuerdo y traemos esta, no es así. Hay un procedimiento que la misma ley de contrataciones del Estado lo establece. Y en razón de eso, el órgano electoral elaboró sus bases de licitación. A ver quién cumple, de todas las que vayan a participar, a ver quién cumple con estos términos técnicos y legales y económicos además. Pues también tiene que presentar una garantía que tiene las capacidades financieras para desarrollar el proceso. Sí, sin duda, se empieza a sentir el temor de que no hayan elecciones en noviembre. ¿Qué tan alto es ese riesgo? Mire, yo creo que eso lo debemos de alejar del pensamiento de todos los hondureños. Elecciones van a haber. La única pregunta que sí nos tenemos que hacer, ¿qué calidad de elecciones vamos a hacer? Pero elecciones tienen que haber. Porque es una fecha inamovible, es una fecha constitucional. Y podía dar lugar a rompimiento constitucional, no tener elecciones. Y creo que Honduras no está preparado para tener un rompimiento constitucional. Eso afectaría drásticamente el país en materia socioeconómica. ¿Quién va a venir a invertir? Si las reglas no están claras, si usted no sabe con qué le van a salir si hemos roto el orden constitucional para montarnos, darle paso a esos malos sueños de malos hondureños de tener una constituyente. ¿Con qué nos puede salir una constituyente? ¿Qué fuerzas políticas van a componer a la constituyente? Estaríamos peor todavía. Sí, y finalmente, don Germán, usted también es candidato a diputado por el Partido Liberal. Con toda esta crisis y con la posición de doña Ana Paola Gol, se vuelve a decir que no hay unidad dentro del Partido Liberal, que un sector está tirando para allá y el otro para acá. ¿Cómo ve usted realmente el Partido Liberal como esa opción de esperanza que están viendo los hondureños para que no continúe el partido que está en el poder? Bueno, nosotros estamos muy claros. Aún cuando se diga que unos hablan por aquí, otros hablan por allá, pero tenemos un objetivo. Tenemos un solo objetivo. Ganar las elecciones. Estamos haciendo el trabajo para que el ingeniero Salvador Narrala sea presidente. Estamos haciendo el trabajo para ganar la mayor cantidad de alcaldías y para tener la mayor representación en el Congreso Nacional de la República. Que unos proponen a uno para que sustituyan a Paula, eso es muy normal. Eso es muy normal. En todos los sectores hay gente que aspira y hace sus movimientos, pero al final ya manifestaron acompañar la propuesta del candidato presidencial. El candidato presidencial hizo la propuesta del abogado Yossi Toscano. Esperemos que las demás fuerzas políticas lo acepten y lo acompañen. Si no, el partido tendrá que ver qué movimientos políticos hacen para que esto se dé. Esto es política. Y esa versión de que la decisión de doña Ana Paola también viene de un sector interno del Partido Liberal. Esa es una decisión muy personal de ella, porque si hubiese sido una queja hacia el Partido Liberal, creo que lo más prudente hubiera sido llamar a sus autoridades y sentarse. Miren, señores, yo siendo profesional y me siento incómodo con algo, yo llamo a las partes con las cuales me siento incómodo. Eso no es excusa. Porque cuando uno, mire,
Cuando el que es funcionario público debe tener madurez profesional e inteligencia emocional. Siempre va a recibir algún tipo de presión, siempre. Y eso no debe ser excusa para abandonar el puesto. Que eso es un asunto personal de ella, que lo desconocemos y le respetamos su decisión, pero no. Y es más, miren, ella en algún momento se sentó con autoridades del partido y manifestó que se sentía, por la situación que vive el espectro político del país, sentía algún temor y el partido le dio seguridad. Creo que lo dijo el presidente del partido, hasta un carro blindado. Entonces estamos dispuestos y le hemos venido acompañando, le hemos venido siendo solidarios con ella. Entonces, si ella se sentía incómoda con algún sector, el partido tiene autoridades. Como cuando usted encuentra un niño mal criado en la calle, ¿qué es lo que hace? Manda el papá a tratar de resolver el problema. Eso es un asunto estrictamente personal. Puntualizando, don Germán, toda esta situación para llegar a un arreglo en el CNE pasa ya por un acuerdo político. Para mí, para resolver lo del Consejo Nacional Electoral, ya trasciende la parte legal y esto se va a resolver de una manera política, y esa negociación política va a dar lugar a que se genere una prórroga para efecto de la aprobación de la adjudicación de la contratación de la empresa que tendrá a cargo tanto el TREP, el escrutinio y la divulgación. Pasa por un arreglo político y ya no es jurídico. Y nunca fue jurídico, nunca se violó la ley, fue siempre un aspecto político. Muchísimas gracias, don Germán, por habernos pues orientado, aclarado estos temas que a veces tienden a confundir a la población. Y bueno, esperemos, confiemos, como dice usted, en que esta situación realmente tenga un arreglo, una salida, y pues que nos lleve a un proceso electoral y finalmente a unas elecciones limpias y transparentes. A todos nuestros seguidores de Proceso Digital les agradecemos el favor de su atención y les recordamos que esta y todas las entrevistas que desee ver puede hacerlo a un solo clic en nuestra plataforma y en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias por su atención.